Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Y con este saludo litúrgico comienza la audiencia general del Papa Francisco. Estamos conectados en directo con la biblioteca del Palacio Apostólico en el Vaticano para participar en la audiencia general este miércoles 3 de marzo 2021. Ahora la lectura en lengua italiana. Per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito que rende Lectura de la figli carta de adottivi, San Pablo a los per mezzo romanos. del quale Todos los que son gridiamo, guiados por el Abba, Espíritu de Padre. Dios son hijos de Lo Dios, Spirito viene in pues aiuto no alla recibieron nostra un debolezza. espíritu de esclavos para Non sappiamo recaer en el infatti temor. come pregare Antes in bien, modo recibieron conveniente, un espíritu de ma lo hijos Spirito adoptivos stesso que nos hace intercede con exclamar, gemiti Abba Padre. inesprimibili. E colui che El scruta i Espíritu cuori viene en ayuda de sa nuestra che cosa flaqueza, pues desidera lo nosotros Spirito, no sabemos perché egli cómo pedir intercede para per i orar como santi conviene, secondo i pero el disegni Espíritu di mismo Dio. intercede por nosotros con Parola di gemidos Dio. inefables, y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Y este mismo pasaje bíblico será leído en los 8 diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Ahora, la lectura en lengua francesa. Y mientras tanto, nosotros saludamos a quienes nos acompañan a través de nuestro portal Vatican News, Facebook Live y YouTube. Un saludo especial para el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAMOY, transmitiendo nuestra señal a través de Facebook Live. Desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News, reciban el cordial saludo de María Cecilia Mutualo y ante los micrófonos con Gustavo Mesina en la asistencia técnica. Y ahora este mismo pasaje bíblico lo escucharemos en lengua inglesa. Mientras tanto, no puede faltar nuestro saludo afectuoso para las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Ellas son desde los Estados Unidos, ESNE El Sembrador, EWTV, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Radio Paz Miami, Radio Misión Católica de Savannah, Georgia, Radio Inmaculada e Inmaculada TV. Desde España hoy están con nosotros Setelmont TV de Alicante y Popular TV de Murcia, mientras que desde Latinoamérica nos acompañan Radio Magna en Comodoro Rivadavia, Argentina, Radio San Camilo, Perú, Radio María de la Altagracia, República Dominicana, Radio María Venezuela, Radio María Panamá, Radio María México. Y ahora es el turno del monitor que lee el pasaje bíblico en lengua alemana. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, so dass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Denn er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Wort des lebendigen Gottes. Escuchemos ahora el mismo pasaje bíblico en nuestro idioma. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos,
Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos, de adopción, en el que clamamos, Abba, Padre. Del mismo modo, el Espíritu acude en ayuda de vuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora es el turno de la proclamación del pasaje bíblico en lengua Leitura da portuguesa. carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos os que se deixam guiar pelo Espírito, esses é que são filhos de Deus. Vós não recebestes um espírito que vos escravize e volte a encher-vos de medo, mas recebestes um espírito que faz de vós filhos adotivos. É por ele que clamamos Abba, ó Pai. O Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, pois não sabemos o que havemos de pedir para rezarmos como deve ser. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inefáveis. E aquele que examina os corações conhece as intenções do Espírito, porque é de acordo com Deus que o Espírito intercede pelos santos. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. Escuchamos ahora la lectura de la carta de San Pablo a los romanos en lengua árabe. يكونون أبناء الله حقا. لم تتلقوا روح عبودية لتعودوا إلى الخوف، بل روح تبن به ننادي أبا يا أبتي. وكذلك فإن الروح أيضا يأتي لنجدة ضعفنا، لأننا لا نحسن الصلاة كما يجب، ولكن الروح نفسه يشفع لنا بأنات لا توصف. والذي يختبر القلوب يعلم ما هو نزوع الروح، فإنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئة الله. كلام الرب. Finalmente, la lectura es proclamada también en lengua polaca. Z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Oto Słowo Boże. Y ahora nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Camino di catechesi sulla preghiera. Oggi e la prossima settimana. En nuestro camino de catequesis sobre la oración, hoy y la próxima semana, queremos ver cómo, gracias a Jesucristo, la oración se abre de par en par a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al mar inmenso de Dios amor. Jesús es quien nos ha abierto el cielo y nos ha proyectado en la relación con Dios. Es Él quien hizo esto.
Trino, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. È ciò che afferma l'Apostolo Giovanni a conclusione del prologo del suo Evangelo. Es lo que afirma el apóstol Juan en la conclusión del prólogo de su Evangelio. Il Figlio unigenito, che è A Dio, Dios nadie le ha che è visto nel seno jamás. del Padre, El è Hijo Lui único chi lo que ha está rivelato. en el seno del Padre, Gesù Él ci ha lo ha rivelato contado. l'identità Jesús nos ha regalado la identidad, di Dio, la Padre, identidad de Figlio, Dios, Spirito Padre, Santo. Hijo y Espíritu Santo. Noi davvero non sapevamo come si potesse pregare. Nosotros realmente no sabíamos cómo se podía rezar, qué palabras, qué sentimientos y qué lenguajes fueran apropiados para Dios. En esta petición dirigida por los discípulos al Maestro, que a menudo hemos recordado durante estas catequesis, está todo este tanteo del hombre, sus repetidos intentos, a menudo fracasados, de dirigirse al Creador. Señor, enséñanos a orar. No todas las oraciones son iguales y no todas son convenientes. La Biblia misma nos atestigua el mal resultado de muchas oraciones que son rechazadas. Quizá Dios a veces no está contento con nuestras oraciones y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Dios mira las manos de quien reza. Para hacerlas puras no es necesario lavarlas. Si acaso es necesario abstenerse de acciones malvadas. San Francisco rezaba: Nullo homo ene dignute mentovare, es decir, ningún hombre es digno de nombrarte. Pero quizás el reconocimiento más conmovedor de la pobreza de nuestra oración floreció de la boca de ese centurión romano que un día suplicó a Jesús que sanara a su siervo enfermo. Él se sentía completamente inadecuado. No era judío, era oficial del ejército de ocupación. Pero la preocupación por el siervo le hace osar y dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Es la frase que también nosotros repetimos en cada liturgia eucarística. Dialogar con Dios es una gracia. Nosotros no somos dignos. No tenemos ningún derecho de acampar. Nosotros cojeamos con cada palabra y cada pensamiento. Pero Jesús es una puerta que se abre. Es la puerta que abre el diálogo con Dios. ¿Por qué el hombre debería ser amado por Dios? No hay razones evidentes, no hay proporción. Tanto es así que en gran parte de las mitologías no está contemplado el caso de un Dios que se preocupe por las situaciones humanas. Es más, estas son molestas y aburridas, completamente insignificantes. Recordemos una frase de Dios a su pueblo, repetida en el Deuteronomio. Piensa, ¿cuál pueblo tiene sus dioses cercanos a su pueblo, a ellos, como ustedes me tienen cerca a mí? Esta cercanía de Dios es la revelación. También para Aristóteles Dios puede pensar solo en sí mismo. En todo caso, somos los humanos los que intentamos impresionar a la divinidad y resultar agradables a sus ojos. De aquí el deber de religión, con la procesión de sacrificios y devociones,
a ofrecer continuamente para congraciarse con un Dios mudo indiferente. Solo è stato Gesù. Ha sido solo stato Jesús. la revelazione Ha di sido Dio la prima di revelación de Dios antes de Jesús, Moisés, quando Dio si è presentato. cuando Dios se presentó. È la Bibbia aprirci il cammino del dialogo. Ha sido la Biblia que nos ha abierto el camino de diálogo con Dios. Recordemos cuál pueblo tiene sus dioses cercanos a ustedes como tú lo tienes, como ustedes lo tienen cercano. Un Dio che ama l'uomo. Noi non avremmo mai avuto il coraggio di crederlo. Un Dios que ama al hombre, nosotros nunca hubiéramos tenido la valentía de creerlo si no hubiéramos conocido a Jesús. Conocer a Jesús nos ha hecho entender esto, nos ha revelado. Es el escándalo que encontramos grabado en la parábola del Padre Misericordioso o en la del pastor que va en busca de la oveja perdida. Historias de este tipo no hubiéramos podido concebirlas, ni siquiera comprenderlas, si no hubiéramos encontrado a Jesús. ¿Qué Dios está dispuesto a morir por los hombres? ¿Qué Dios ama siempre y pacientemente, sin pretender ser amado a cambio? ¿Qué Dios acepta la tremenda falta de reconocimiento de un hijo que pide un adelanto de la herencia y se va de casa malgastando todo? Es Jesús el que revela el corazón de Dios. Así Jesús nos cuenta con su vida en qué medida Dios es Padre. Nadie es Padre como Él. La paternidad, que es cercanía, compasión y ternura. No olvidemos estas tres palabras que son el estilo de Dios: cercanía, compasión y ternura. Es el modo de expresar su paternidad para con nosotros. Noi immaginiamo a fatica e molto da lontano l'amore di cui la Nosotros imaginamos con dificultad y muy de lejos el amor del que la Santísima Trinidad está llena. ¿Y qué abismo de mutua benevolencia existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Los iconos orientales nos dejan intuir algo de este misterio que es el origen y la alegría de todo el universo. Soprattutto era lungi da noi credere che questo amore divino. Sobre todo estaba lejos de nosotros creer que este amor divino se expandiría, alcanzando nuestra orilla humana. Somos el fin de un amor que no tiene igual en la tierra. El Catecismo explica: la santa humanidad de Jesús es, pues, el camino por el que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. Y esta es la gracia de nuestra fe. Realmente no podíamos esperar vocación más alta. La humanidad de Jesús, Dios cercano a nosotros en Jesús, ha hecho posible, disponible para nosotros la vida misma de la Trinidad. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication sociale, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre.
Y tras la catequesis del Santo Padre, el monitor en francés presenta al pontífice los saludos de los fieles de lengua francesa que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y le manifiestan sus sentimientos de filial afecto. Frères et sœurs, nous voyons aujourd'hui comment, grâce à Y Jésus, ahora el resumen de la catequesis, apenas pronunciada por el Santo Padre en italiano en lengua nous francesa. ne savons pas par nous-mêmes prier comme il faut, et c'est Jésus qui nous introduit dans la relation avec le Père. Parler avec Dieu est une grâce dont nous ne sommes pas dignes. Pourquoi l'homme devrait-il être aimé de Dieu? Les divinités antiques, muettes et indifférentes, ne se préoccupaient pas des hommes qui cherchaient vainement à leur plaire. Sans Jésus, nous n'aurions jamais eu l'audace de croire en un Dieu qui aime les hommes et qui serait capable de mourir pour eux. Par sa vie, Jésus nous enseigne à quel point Dieu est Père, et nous avons bien du mal à concevoir cet amour réciproque entre le Père et le Fils. Como hemos escuchado, también el primer miércoles de marzo el Santo Padre continúa con sus catequesis centradas en la oración. Es la 25ª audiencia general que el Papa dedica a este tema. Y como afirmó en su catequesis, la oración se abre de par en par a la Trinidad gracias a Jesucristo. Es Jesús quien nos ha abierto al cielo y nos ha proyectado en la relación con Dios, dijo el Santo Padre. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Saludo cordialmente a los fieles francófonos. Al continuar nuestro camino cuaresmal, reservemos cada día un tiempo para una oración más larga y más confiada, conscientes de que Dios es un Padre que siempre nos escucha y espera nuestro regreso a Él. Que Dios los bendiga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les personnes de langue française. Poursuivant notre chemin de carême, prenons chaque jour le temps d'une prière plus longue et plus confiante, conscient que Dieu est un Père qui nous écoute toujours et attend notre retour. Que Dieu vous bénisse. » Y ahora damos paso al monitor que en lengua inglesa hará también el resumen de lo que el Papa ha dicho en su catequesis. Wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on prayer, we now consider how our prayer leads us into the life of the Holy Trinity, into the eternal mystery of God's love, which is the source and joy of the entire universe. Jesus himself revealed this path for us by taking on our flesh and revealing the Father's infinite love. By his paschal mystery, he opened for us the gates Tal of como heaven. dijo el Santo Padre, el monitor recuerda que Jesús mismo nos reveló este camino al tomar nuestra carne y revelar el amor infinito del Padre. Por su misterio pascual nos ha abierto las puertas del cielo y por el don del Espíritu Santo nos ha hecho partícipes de su propia relación filial con el Padre. But shows us the boundless mercy of the Father, who embraces his prodigal children and goes freely in search of every lost sheep. May our prayer awaken in us the consciousness of our lofty vocation in Christ and draw us ever more fully into the loving communion of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua inglesa. Deseo a todos que el camino de la Cuaresma nos lleve a la alegría de la Pascua, con corazones purificados y renovados por la gracia del Espíritu Santo. Invoco sobre ustedes y sus familias la alegría y la paz de Cristo. Que Dios los bendiga. May our Lenten journey bring us to the joy of Easter, with hearts purified and renewed by the grace of the Holy Spirit. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of the Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des Y Heiligen ahora es el turno del resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Santo Padre en lengua alemana. Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus Christus öffnet uns weit die Tür in das Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit hinein, in das Meer seiner unermesslichen Liebe. In der Tat zeigt uns erst die Kunde, die uns der eingeborene Sohn Gottes vom Vater gebracht hat, auf welche Weise wir beten sollen. Nicht alle Gebete sind gleich, wie wir in der Heiligen Schrift sehen. Und da die Gebete zuweilen nicht in reiner Absicht geschehen und somit Gott nicht wohlgefällig sind, finden sie keine Erhörung. Wie der römische Hauptmann zu Kapharnaum müssen auch wir uns unserer Unwürdigkeit bewusst sein, mit Gott in Dialog zu treten. Wir haben kein Recht, das wir Gott gegenüber geltend machen können, aber Jesus selbst ist unser Weg zu Gott. In ihm offenbart sich Gott so, wie ihn kein Mensch jemals Retomando la reflexión del Santo Padre Francisco este miércoles 3 de marzo, el locutor recuerda que como el centurión romano de Cafarnaún, también nosotros debemos ser conscientes de nuestra indignidad para entrar en diálogo con Dios. No tenemos derecho a reclamar contra Dios, pero Jesús mismo es nuestro camino hacia Él. En él, Dios se revela de una manera que ningún ser humano se hubiera atrevido a pensar. Saludo con afecto ai fedeli di lingua tedesca. Saludo con afecto a los fieles de habla alemana. Que el Espíritu Santo, cuya unción impregna nuestro ser, sea nuestro Maestro interior, para que nuestra oración sea cada vez más conforme a la de Jesús. Que el Señor los bendiga a ustedes y a sus familias. Ahora el locutor traduce en alemán el saludo del Santo Padre para los fieles de lengua alemana. Immer mehr Jesus gleich zu gestalten, der uns an der Liebe des dreifaltigen Gottes Anteil haben lässt. Der Herr segne euch und eure Familien. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren.
Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy y de la próxima semana, contemplamos cómo, gracias a Jesús, la oración nos abre de par en par al misterio inmenso de la Santa Trinidad, a las profundidades del Dios del amor. Nadie ha visto al Padre, ha sido Jesús quien nos lo ha revelado. Sin Él nuestra oración no sería capaz de alcanzar a Dios. Ni siquiera seríamos dignos de mencionar su nombre. La Biblia nos da varios ejemplos de súplicas que Dios no aceptó, porque no todas las oraciones son buenas. Sin embargo, es Jesús que colma nuestro anhelo enseñándonos a orar. Por eso nos hace bien reconocer la pobreza de nuestra oración, como el centurión del Evangelio. Pensemos en la inmensa gracia que significa dialogar con Dios, que una palabra suya baste para que seamos salvados. Nada hay en nosotros que justifique su amor, no hay proporción. Los antiguos filósofos, a malas penas, consideraban que fuera posible, con sacrificios y devociones, congraciarse con un Dios mudo e indiferente. Jesús, en cambio, con su vida nos demuestra en qué medida Dios es Padre y que nadie es Padre como Él. Nos asegura que es el pastor que busca la oveja perdida, el Padre misericordioso que sale al encuentro del Hijo pródigo. ¿Qué Dios estaría dispuesto a morir por los hombres? Amarlos siempre con paciencia, sin esperar nada a cambio. ¿Cómo podríamos siquiera concebir el abismo infinito del amor de Dios? ¿Cómo creer que ese mar de misericordia se había extendido hasta llegar a la orilla de nuestra humanidad? Nosotros solo podemos aceptarlo y comprenderlo gracias al misterio de la cruz. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a acercarse a la santa humanidad de Jesús, pues es el camino por el cual el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. Esta es nuestra vocación, participar en la vida misma de la Santísima Trinidad. Muchas gracias. Y el Papa ha hecho llegar en su lengua madre los saludos a todos los fieles de lengua española de América Latina, España, Estados Unidos y demás esparcidos por el mundo. Ahora el turno del locutor en lengua portuguesa. Sentimentos de gratidão e afeto filial e asseguro as nossas orações. El locutor lleva al Papa los sentimientos de gratitud y afecto filial de los fieles de lengua portuguesa que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y aseguran al pontífice sus oraciones por sus intenciones como pastor de la Iglesia Universal. Además, explica que al final de la audiencia se recitará el Padre Nuestro en latín y el Papa impartirá la bendición apostólica a todos, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Ahora el resumen de la catequesis del Santo Padre en portugués. Somos o receptáculo de amor sem igual sobre a terra. E quem nos abriu o céu e introduziu na relação com Deus foi Jesus. Graças à sua humanidade, tornou-se manifesta e acessível aos homens a própria vida da Trindade. Vendo-o rezar a seu Pai, os discípulos pediram-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar. É que não sabíamos sequer como rezar. Ou seja, quais palavras, sentimentos, atitudes nossas poderiam ser apropriadas para Deus. O reconhecimento mais comovente desta pobreza da nossa oração
encontra-se nos lábios daquele centurião romano que suplicou a Jesus a cura do servo gravemente doente. Não sendo judeu, antes fazendo parte do odiado exército de ocupação, o centurião sentia-se totalmente indigno de apresentar o pedido. Mas a preocupação pelo servo fê-lo ousar. Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas diz-me uma só palavra e o meu servo será curado. Fazemos idêntica oração em cada Eucaristia. Dialogar com Deus é uma graça. Nós não somos dignos, não temos qualquer direito para o reivindicar. Jesus é uma porta que se nos abre. Con un ejemplo de su vida, Jesús es una puerta que se abre para nosotros, dice el locutor retomando las palabras apenas pronunciadas por el Santo Padre Francisco en su catequesis. Con el ejemplo de su vida, Jesús nos hizo vislumbrar el misterio de la Trinidad Divina, que es el origen y la alegría de todo el universo. Nos invitó a entrar en ese abismo de benevolencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os ouvintes da língua portuguesa. Cari ascoltatori di lingua portoghese, vi saluto tutti. Queridos oyentes de lengua portuguesa, los saludo a todos y los animo a venerar a San José, el hombre de la presencia cotidiana, discreta y oculta, tomándolo como intercesor, apoyo y guía en los momentos de dificultad, en los suyos y en los de sus familiares, para que nunca se agote el aceite de la fe y de la alegría que brota de la vida en comunión con Dios. Eis a tradução das suas palavras. Queridos ouvintes de língua portuguesa, a todos vos saúdo e animo a venerar São José, o homem da presença cotidiana, discreta e escondida, tomando-o como intercessor, amparo y guía nos momentos. Y el monitor traduce las palabras del Papa a los fieles de lengua portuguesa de África, Brasil y Portugal. Que brota da vida em comunhão com Deus. Ahora es el turno del locutor de lengua árabe, que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará el resumen de su catequesis. يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. Y mientras escuchamos el resumen de la catequesis del Santo Padre Francisco en lengua árabe, recordamos también que en la última catequesis del 10 de febrero pasado, el Papa instó a impregnar de oración las humildes situaciones cotidianas. La oración, dijo Francisco en esa ocasión, dispone a un amor sobreabundante, apacigua la ira, sostiene el amor, multiplica la alegría, infunde la fuerza para perdonar. Por eso invitó a rezar cada día por todo y por todos, también por los enemigos, porque amando con ternura el mundo, descubriremos que cada día y cada cosa lleva escondido en sí un fragmento del misterio de Dios, dijo el Santo Padre. إذا صلى يشعر بعدم استحقاقه فيقول: لا يوجد إنسان يستحق أن يتلفظ باسمك يا الله. كذلك قائد المئة الذي صلى من أجل شفاء عبده كان شاعرا بعدم استحقاقه فقال ليسوع: يا رب لست مستحقا. ليس لنا في الواقع أي حق للوقوف أمام الله، وأن يحب الله الإنسان هذا أمر لم نكن نجرؤ تصديقه لو لم يؤكد لنا ذلك يسوع في مثل الابن الضال والراعي الصالح الذي ذهب يبحث عن الخروف الضال. بين لنا يسوع أن الله هو أب لنا،
يسوع لأنه صار إنسانا مثلنا هو الذي علمنا وجعلنا قادرين أن نصلي ونقول لله أبانا. يسوع بإنسانيته جعل حياة الثالوث الأقدس نفسها قريبة جدا منا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. La preghiera è fiducia in Dio. Saludo a los fieles de lengua árabe. La oración es la confianza en Dios que quiere el bien para nosotros, aunque a veces no entendamos lo que nos pasa. Él nos ama y sabe mejor que nosotros cómo guiar nuestra vida. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. الصلاة هي الثقة بالله الذي يريد الخير لنا حتى لو لم نفهم أحيانا ما يحدث لنا. هو يحبنا ويعرف أكثر منا كيف يوجه حياتنا. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, którzy łączą się z nami za pośrednictwem środków przekazu, pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej modlitwie. Y ahora es el turno de la síntesis de la catequesis del Santo Padre para los fieles de lengua polaca. Na zakończenie audiencji odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując z nim szczególnie dzieci, młodzież, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy Ojca Świętego. W cyklu katechez o modlitwie chcemy zobaczyć, jak dzięki Jezusowi Chrystusowi modlitwa otwiera nas na Trójcę Świętą i tajemnicę Bożej miłości. To Jezus otworzył dla nas niebo i wprowadził nas w relację z Bogiem. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Dlaczego Bóg miałby miłować człowieka? Nie ma oczywistych powodów, nie ma proporcji. Do tego stopnia, że w sporej części mitologii nie rozważa się przypadku Boga, który przejmowałby się losami ludzi. To ludzie starają się pozyskać bóstwo i okazać się miłymi w Jego oczach. Nigdy nie mielibyśmy odwagi uwierzyć w Boga miłującego człowieka, gdybyśmy nie poznali Jezusa i Jego nauczania, jak choćby to zawarte w przypowieści o miłosiernym Ojcu czy o pasterzu, który idzie szukać owcy zagubionej. Opowieści tego rodzaju nie moglibyśmy wymyśleć, a tym bardziej zrozumieć, gdybyśmy nie spotkali Jezusa. Który Bóg jest gotów umrzeć za ludzi? Który Bóg miłuje zawsze i cierpliwie, nie domagając się odwzajemnienia miłości? Jezus mówi nam swoim życiem, do jakiego stopnia Bóg jest Ojcem. Trudno nam pojąć miłość, jaką napełniona jest Trójca Przenajświętsza i jaki bezmiar wzajemnej życzliwości istnieje pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Tym bardziej trudno nam uwierzyć, że ta boska miłość, która nie ma sobie równej na ziemi, rozlewa się, docierając do naszego człowieczeństwa. Katechizm wyjaśnia: święte człowieczeństwo Jezusa jest drogą, na której Duch Święty uczy nas modlić się do Boga, naszego Ojca. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Saludo cordialmente a todos los polacos. Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es una oportunidad para intensificar la oración y la adhesión a los sacramentos, para ejercitar el ayuno y la caridad y para vivir más profundamente el misterio del amor misericordioso del Padre, revelado en el Hijo y difundido en el Espíritu Santo. Aprovechen esta ocasión como un tiempo especial de gracia. Los bendigo de corazón. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy bracia i siostry,
Wielki Post jest sposobnością do wytężonej modlitwy i udziału w sakramentach, do podejmowania postu i dzieł charytatywnych i do głębszego przeżywania tajemnicy miłości miłosiernej Ojca, objawionej w Synu i wylanej w Duchu Świętym. Korzystajcie z tej okazji jako szczególnego czasu łaski. Z serca Wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana, collegati attraverso i mezzi di comunicazione, Santo Padre, los fieles de lengua italiana, conectados a través de los medios de comunicación, desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de esta audiencia, explica el locutor de lengua italiana, recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, extensible de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Llegan aún desde Myanmar tristes noticias de enfrentamientos con pérdidas de vidas humanas. Deseo llamar la atención de las autoridades para que el diálogo prevalezca sobre las represiones y la armonía sobre la discordia. Dirijo también un llamado a la comunidad internacional para que se ocupe para que las aspiraciones del pueblo de Myanmar no sean sofocadas por la violencia. A los jóvenes de esa amada tierra se les conceda la esperanza de un futuro donde el odio y la injusticia dejen espacio al encuentro y a la reconciliación. Repito, finalmente, el deseo expresado hace un mes que el camino hacia la democracia, emprendido en los últimos años por Myanmar, pueda retomar a través del gesto concreto de la liberación de diversos líderes políticos encarcelados. Pasado mañana me dirigiré a Irak para una peregrinación de 3 días. Desde hace tiempo deseo encontrar aquel pueblo que ha sufrido tanto, encontrar aquella iglesia mártir en la tierra de Abraham, junto con los otros líderes religiosos. Haremos también otro paso adelante en la fraternidad entre creyentes. Les pido que me acompañen con la oración en este viaje apostólico para que pueda desarrollarse en el mejor de los modos posibles y traer los frutos esperados. El pueblo iraquí nos espera. Esperaba a San Juan Pablo II, a quien le fue prohibido ir. No se puede decepcionar a un pueblo por la segunda vez. Recemos por este viaje para que se pueda hacer bien. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua italiana. Espero que el tiempo de la Cuaresma lleve a todos a una mayor intimidad con Cristo y a una imitación más asidua de Él. Por último, como siempre, mis pensamientos se dirigen a los ancianos, los jóvenes, los enfermos y los recién casados. Sepan descubrir en el misterio de Dios que se entrega por la salvación de todos la fuerza para afrontar los momentos difíciles. A todos mis bendiciones. Y nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición apostólica del Santo Padre Francisco.
Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Y acabamos de recibir la bendición del Santo Padre Francisco. Hemos llegado así al final de esta audiencia general en la que el Papa ha dedicado su reflexión a la oración y la Trinidad. Sin Jesús, dijo el Santo Padre, nuestra oración no sería capaz de alcanzar a Dios, ni siquiera seríamos dignos de mencionar su nombre, Jesús, quien enseña a orar. Y como recordó a los fieles polacos, la Cuaresma es una oportunidad para intensificar la oración y la adhesión a los sacramentos. Aprovechen, dijo el Papa, esta ocasión como un tiempo especial de gracia. Y con estas palabras del Santo Padre yo me despido, no sin antes invitarlos a seguir las transmisiones extraordinarias con ocasión del viaje apostólico del Santo Padre Francisco a Irak del 5 al 8 de marzo próximos. Un feliz día para todos de María Cecilia Mutual en nombre de los demás integrantes de la redacción española de Radio Vaticana, Vatican News, y nuestro agradecimiento, como siempre, por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.